Bienvenido una vez más a nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir una parábola más contigo. Y la parábola que traemos hoy está titulada Aprendamos de la higuera. Y bueno, vamos a estar viendo esta parábola aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Y vamos a darle lectura ahí del verso 32 al verso 34. Esta parábola también la puedes encontrar en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Pero vamos a darle lectura aquí en Mateo. Y nos dice de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y bueno, el día de hoy vamos a estar escudriñando y vamos a estar viendo esta importante enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y para poder entender un poquito mejor esta parábola, bueno, vamos a analizar un poquito lo que son las 4 estaciones que tiene nuestro año. ¿Cuáles son esas 4 estaciones que tiene nuestro año? Bueno, gozamos podríamos decir, de la estación de primavera, verano, otoño, invierno. ¿Por qué está tan marcado estos ciclos en nuestro año y por qué son tan importantes en el transcurso de nuestro año? Bueno, si tú te habrás dado cuenta, cuando nosotros nos podemos dar cuenta con facilidad, cuando ya va a entrar un ciclo diferente, cuando ya va a entrar una estación diferente. ¿Qué es lo que sucede? Hay cambios en nuestro clima, hay cambio en nuestros árboles, en las lluvias, en muchas cosas que podemos estar viendo. Y aquí Jesús estaba haciendo referencia, fíjate bien, a cuando ya va a entrar, podríamos decir, la primavera o el verano. ¿Qué es lo que sucede cuando va a entrar la primavera o el verano? Sucede algo muy bonito. ¿Por qué? Empezamos a ver los árboles cómo empiezan a salirle sus brotes nuevos, sus hojas nuevas, sus flores, y eso nos empieza a anunciar que viene una estación diferente para nosotros. Decimos, ya va a llegar la primavera, ya va a llegar el verano, ya vamos a disfrutar el calor, ya vamos a disfrutar las temperaturas agradables. Con eso nosotros estamos diciendo, fíjate bien, ya va a cambiar el tiempo. Se va a quitar ese frío que sentimos en el invierno, se va a quitar tal vez esos días nublados que están ahí puestos en lo que es todo el invierno, ese hielo que a veces podemos experimentar. Entonces sentimos que ya viene un cambio muy importante. Y Jesús, fíjate bien, que tomó estas estaciones para darnos una enseñanza, para darnos un ejemplo a nosotros, podríamos decir, en el sentido espiritual o en nuestra vida espiritual. Así es que esto es lo que vamos a estar nosotros entendiendo. Fíjate qué hermoso es esto. Nosotros podemos entender con lo que sucede en nuestro año, las cosas que Jesús nos dejó escritas en la palabra. Y aquí nos dice, fíjate bien, que muchos estudiadores de la palabra concuerdan que esta parábola en parte es algo profética. ¿Por qué? Dice, porque es una realidad o es una profecía acerca de la restauración de la nación de Israel. Cada 14 de mayo, fíjate bien, el pueblo judío celebra el nacimiento nuevamente de su nación. Para ellos es una fecha conmemorativa, una fecha en la que marcó una diferencia. A partir de ese 14 de mayo, ellos dicen, nosotros vamos a festejar porque algo sucedió a partir de esa fecha importante. No solo para Israel, también vamos a ver que es importante para nosotros, la iglesia. Dice, para todos los conocedores de la profecía, sabemos inequívocamente que esta profecía se ha cumplido con el retorno de todos los judíos o de miles de judíos a la tierra de Israel. Así que de aquí vamos a analizar esta hermosa interpretación. Dice, Israel, sin lugar a duda que aquí hace referencia a la higuera. Y cuando Israel floreciera nuevamente como una nación, acuérdese que antes, podríamos decir, de ese 14 de mayo de 1948, Israel no estaba todo ahí en su nación, en su tierra, estaban dispersos, pero ellos vienen para cumplir una profecía y para dar inicio, fíjese bien, a un periodo como cuando le decía al principio, va a entrar la primavera o va a entrar el verano.
Aquí vamos a ver que cuando ellos regresan, el pueblo de Israel regresa a su tierra, a partir de ese día, a partir de ese momento, dio inicio a algo muy importante que incluso Jesús nos dejó escrito en esta parábola. Y aquí dice que aquí podemos decir que esta parábola entonces es una alerta para nosotros, para el pueblo de Dios, aquellos que nos hayan tocado vivir en esta última generación. Vamos a ser los que vamos a presenciar acontecimientos de los días finales. Vamos a ver cambios en nuestro mundo, o nos iba a tocar ver cambios en el mundo, cambios proféticos, cambios espirituales, mi querido oyente. Así cuando Israel regresa a su tierra, a partir de ahí empezó a correr, podríamos decir, un reloj profético que nos va a anunciar diferentes cambios y que nosotros vamos a tener que estar bien alertas viendo cada acontecimiento que iba a estar sucediendo, porque algo nos está anunciando. ¿Qué nos está anunciando? Un cambio, algo viene. ¿Cuánta es una generación bíblicamente? Bueno, estamos hablando de un lapso de 70 años. A partir de esa fecha que Israel regresa, nosotros podemos contar esa última generación. Y si tú y yo estamos aquí, quiere decir que nos ha tocado vivir en esa última generación que va a presenciar ese cambio como de invierno a primavera o como de primavera a verano. Dice aquí, le voy a hacer una pregunta. Dice, ¿está usted asombrado? ¿Está usted preocupado? ¿O está con miedo por los acontecimientos que nos ha tocado ver en nuestros días? Hemos sido testigos oculares de acontecimientos que tal vez no habíamos visto en otras épocas, no se habían visto en otras épocas. Pero ¿cómo ha sido nuestra reacción ante estos acontecimientos? Yo quiero que usted piense por un momento qué ha pasado en nosotros. Cuando estamos viendo enfermedades, estamos viendo plagas, estamos viendo pestes, estamos viendo alborotos, estamos escuchando rumores de guerras. ¿Cuál ha sido nuestra reacción como iglesia ante esos acontecimientos? O si usted no conoce todavía de Cristo, ¿cómo está su corazón? ¿Está con miedo? ¿Está con preocupación? ¿Está con ansiedad porque no sabe qué es lo que va a suceder? Vamos a ver entonces algo muy importante aquí. Dice, hoy la humanidad se pregunta, ¿qué está pasando en el mundo entero? ¿Qué cambio es este? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro planeta? Pero déjeme decirle que desde el momento, como ya le decía, en aquel 14 de mayo de 1948, en el que Israel alza su bandera y se cumple una profecía dicha por el profeta Isaías, en ese momento se activó ese reloj para nosotros la iglesia, un reloj que nos va a estar anunciando cambios. Fíjese bien, cambios es lo que vamos a estar viendo. Esto no lo había profetizado ya el profeta Isaías allá en el capítulo 68, verso 8 y verso 9. Yo le voy a dar lectura. Y ahí nos dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Y yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Dice aquí, con esto solo vamos a comprender algo importante. Esta parábola profética ya dio inicio. Dieron inicio los cambios, mi querido oyente. Usted y yo no podemos ser simplemente espectadores. Nosotros tenemos que estar conscientes que a partir de esa fecha empezó un lapso que nos va a ir marcando las diferencias. Y dice, y a partir de ese momento, fíjese bien, nosotros la iglesia de los últimos tiempos nos tocaría ver acontecimientos que van a llevar a la humanidad rumbo hacia el final de los días. Así que no nos vamos a sorprender, ni nos vamos a atemorizar, fíjese bien, pues Dios dice que esto solo lo va a hacer o lo va a permitir, fíjese bien, para que usted y yo nos preparemos para el encuentro con Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando usted ve que ya va a entrar el invierno? ¿No piensa en preparar toda su ropa de invierno?
No piensa empezar a sacar cambia su ropa de cama, sus colchas, cambia todo porque usted dice, ya va a llegar el frío y yo tengo que cambiar mi ropa porque tengo que estar protegido. Empezamos a hacer esos cambios. Cuando Jesús nos habla de esta parábola, mi querido oyente, Él nos está diciendo, quiero que empieces a hacer un cambio en tu vida. Quiero que empieces a hacer preparativos con todo lo que tú estás viendo. ¿Estás viendo pandemias? ¿Estás viendo enfermedades? ¿Estás viendo todo lo que Jesús dijo como, podríamos decir, como alertas de cuando ya se iba a llegar el fin? Muy bien, esto solo es para que tú y yo nos estemos preparando. Fíjate qué hermoso es nuestro Dios. Y cómo Él nos anticipa las cosas, cómo Él nos habla con anticipación para que tú y yo nos empecemos a preparar. Ese es el Dios grande que tú y yo podemos tener. Y nos dice Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, esas no van a pasar, dijo Jesús. Esas van a tener cumplimiento. Esto nos muestra la inmutabilidad de la palabra de Dios. Lo que Él nos ha dejado escrito, cada una de esas profecías tendrán cumplimiento. No tenga temor, no se asuste, solamente es para que nosotros corramos a buscar más de Dios, a tener esa comunión con Él. Es para lo que Dios está permitiendo estas cosas. Dice, muchos no creen en la veracidad de la Biblia. Pero usted y yo podemos estar viendo hoy que cada cosa que se quedó escrita, hoy estamos viendo que se está llevando cumplimiento de cada una de ellas. Es algo increíble. Muchos dicen que la Biblia es un libro antiguo, un libro pasado de moda, un libro viejo que no se adapta a nuestra sociedad hoy en día. Pero mi querido oyente, cada página de este libro, cada página de la Biblia está teniendo su cumplimiento. Abramos nuestros ojos y demos cuenta que cada una de las profecías se está cumpliendo y muchas de ellas en nuestros días. Dice, la palabra de Dios nos hace un llamado a no poner nuestra confianza, nuestra esperanza en las cosas terrenales. Un día ya no existirá más lo que usted y yo vemos sobre esta tierra. Un día todo va a llegar a su fin. Y de aquí se nos hace la invitación, dice aquí, a comparar el tiempo final con la llegada del verano o con la llegada de las diferentes estaciones del año. Fíjese bien lo que nos dice el Salmo 102, verso 25 y verso 26. Mi querido oyente, un día todo lo que usted conoce sobre esta tierra, el mundo en el que usted ha vivido durante años, no va a existir más. Bíblicamente así nos dice la palabra. La parábola solo nos está diciendo todo lo que estás presenciando, solo te está anunciando la llegada del fin de las cosas. Y esto no lo comprueba la palabra. Déjeme leerle este salmo y usted se va a dar cuenta que la Biblia nos da innumerables citas donde se nos da referencia que un día todo lo que usted ve sobre esta tierra va a llegar a su fin. Y nos dice este salmo, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, fíjese bien, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Claramente nos está diciendo el Salmo, fíjese bien, que Dios va a mudar esta tierra. Dios va a mudar este cielo que usted contempla hoy y todo lo que existe, tanto en lo que es toda esta tierra, debajo de la tierra, en el agua. Un día Dios va a quitar todo lo que usted ve, porque esta tierra, lamentablemente, mi querido oyente, está llena de pecado. Abunda el pecado. Así es que aquí nos está diciendo que un día todo esto se va a terminar. ¿Tiene razón la parábola de Jesús? Sí. Todo está anunciando que todo está por llegar a su fin y que usted y yo nos tenemos que estar preparando. Fíjese qué importante es esto. Dice Isaías capítulo 34 en el versículo 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la hoja de la higuera. ¿Qué es lo que dice usted cuando usted empieza a ver que las hojas caen de los árboles?
ese árbol verde que inició en la primavera con toda su fuerza, pero usted empieza a ver que empiezan a tirar toda su hoja, que dice, ya va a entrar el otoño, viene un cambio, porque eso le está anunciando que algo va a suceder. Fíjese qué importante es esto, porque aquí nos dice, un día todo lo que tú ves se va a terminar. Fíjate en los acontecimientos en lo espiritual y vas a darte cuenta que ya las hojitas de los árboles en lo espiritual están empezando a caer, que ya las profecías están empezando a cumplir, que ya está empezando a llegar todo aquello que Jesús nos dijo. Y cuando tú veas rumores de guerra, y cuando tú escuches que hay pestes, y cuando tú escuches, nos empieza a decir una lista de acontecimientos, prepárate porque mi venida está cerca. Esto es muy importante. Dice, este mundo en el que vivimos no durará eternamente. Dios ofrece al ser humano promesas eternas si decidimos aceptar el regalo que es a través de su Hijo Jesucristo. Así es que aquí entra una pregunta, mi querido oyente. Dice, ¿qué debemos hacer nosotros para prepararnos en estos últimos acontecimientos? Fíjese, tan sencillo como que Dios nos dice, mira, aprende de los árboles. ¿Qué es lo que tú tienes que estar haciendo hoy si estás viendo que ya todo se está cumpliendo? Dios nos va a dar unas recomendaciones, qué es lo que usted y yo debemos de estar haciendo en estos días, en estas fechas, antes que entre el siguiente ciclo. Nos dice 1 Corintios capítulo 7, verso 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo? Mi querido oyente, no se enfoque tanto en todo lo que este mundo le ofrece. Enfoque su mirada y su vida en todo lo que Dios le ofrece a través de Jesucristo. Y entonces usted va a estar preparado para cuando venga Cristo por su iglesia. Entonces usted va a estar preparado para hacerle frente a los últimos acontecimientos. ¿Cuándo? Dice aquí, el que disfruta de este mundo como si no lo hiciera. O sea, que nuestro corazón y nuestro amor no esté puesto ahí. Vamos a ver una cita aquí muy importante y vamos a ver qué es lo que Dios nos advierte y qué es lo que yo tengo que estar haciendo, porque son las recomendaciones de Dios. Segunda de Pedro en el capítulo 3, verso 10 y verso 11 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fíjese que va a ser algo de repente. A nosotros no se nos dejó una fecha exacta de cuándo va a regresar Jesucristo. Tampoco se nos dijo una fecha exacta, como muchos tratan de adivinar y de poner fechas y de decir, en tal fecha se va a acabar el mundo. No podemos hacer eso, mi querido oyente, ni podemos darle una fecha exacta. Para nosotros solo se nos dijo, cuando tú veas todos estos acontecimientos, cuando tú veas que la maldad se incrementa, cuando tú veas que la violencia se incrementa, cuando tú veas que la ciencia se incremente, entonces prepárate, porque viene algo, viene un cambio. Así es que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, va a ser repentino, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El fin de todo. Pero nos dice el versículo 11, fíjese bien, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí entra una recomendación muy buena de parte de nuestro Dios. ¿Qué nos dice? Si tú estás viendo todo, empieza a andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿De qué nos habla la santidad? De una vida apartada para Dios. Una vida que se aleje del pecado o de las prácticas pecaminosas que comúnmente le gusta al ser humano, pero que nosotros nos empecemos a apartar de ellas para que tú y yo podamos estar preparados. Fíjate qué importante es esto. Un día no le vamos a poder decir a Dios, es que yo no sabía, es que nadie me dijo, porque todo está escrito en su palabra, cómo tú y yo nos debemos de preparar para el fin de todas las cosas. Qué importante es esto. Dice, Dios le ofrece cielos nuevos y tierra nueva. Cuando nuestros días terminen sobre esta tierra, Dios tiene preparadas promesas eternas para cada uno de nosotros. Fíjese qué bonito es esto.
Dice, ¿tú ves que este cielo está contaminado? Vemos una atmósfera, ¿verdad? Una nube de contaminación sobre nuestras ciudades. Vemos el pecado, que ya no hay seguridad. Usted ya no puede pasear como lo hacía antes. Ya sus niños no pueden jugar con libertad como antes porque está la violencia, el robo. Hay muchas cosas malas allá afuera. Pero fíjese lo que Dios nos ofrece. Dice, cielos nuevos y tierra nueva, donde tú puedas morar. Por eso una de las citas anteriores nos decían, Dios va a mudar el cielo que existe hoy y la tierra que existe hoy. Qué importante es la palabra de nuestro Dios. ¿Usted quiere ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Usted necesita aceptar a Jesucristo en su corazón. Y entonces Él va a enviar al Espíritu Santo a su vida. Y entonces, fíjese bien, va a empezar usted a prepararse todos los días. Y ya no le va a dar miedo estar escuchando que un día el mundo se va a terminar. Ya no le va a dar miedo de estar escuchando guerras y tantas cosas que hay afuera, porque usted y yo constantemente nos vamos a estar preparando. Esto es algo muy, muy hermoso. Dice Mateo capítulo 24, verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué es lo que nos quiso decir aquí Jesús? Muchos toman este texto como referencia y dicen, bueno, pues nosotros entonces nunca nos vamos a dar cuenta cuándo va a regresar Jesús. Yo le decía, no hay una fecha exacta, pero mi querido oyente, todo el que tiene el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios. Eso indica que usted y yo no vamos a estar llevando una vida a ciegas, una vida en la que pase lo que pase a nuestro alrededor, nosotros vamos a decir, no me doy cuenta de nada, no sé lo que está sucediendo, no me doy cuenta de la profecía bíblica. No, todo lo contrario, usted y yo vamos a estar alertas, no vamos a estar viviendo una vida a ciegas, porque el Espíritu Santo es lo que hace, empezar a guiarnos, empezar a dirigirnos, empezar a mostrarnos todo lo que viene. Fíjese qué importante es esto. Por eso le voy a dar estas citas que son como una recomendación más de lo que usted y yo debemos de estar haciendo. Qué importante es que usted y yo nos estemos llenando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revela todo lo que está por acontecer. Qué importante es esto. Vemos la gente viviendo afuera y ellos viven una vida como si nada fuera a suceder. Pero el que está en Cristo, mi querido oyente, todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo puede entender, porque el Espíritu Santo le revela qué es lo que está por acontecer. Nos dice Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué hizo Dios? Dijo, te voy a mandar al Espíritu Santo para que no vivas una vida en tinieblas, una vida en la que estés como si tus oídos fueran sordos, como si tus ojos fueran ciegos. Te voy a enviar al Espíritu Santo para que Él te muestre todas las cosas y para que tú puedas estar siempre en un constante alerta. Fíjese bien, dice que Él nos lo ha concedido como esas arras que se dan ahí en las bodas, como una prenda en la que dice Dios, yo me comprometo hoy contigo, que voy a estar contigo, que te voy a sustentar, porque eso es lo que hacen cuando dan las arras, te voy a sustentar, pase lo que pase, venga lo que venga, venga el cambio que venga, dice Dios. Cuando yo te doy el Espíritu Santo, yo te estoy diciendo, no te preocupes de todos los acontecimientos afuera, yo voy a estar contigo. Qué bonito es esto. Y Mateo 24, verso 37 y 39 nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que va a pasar, mi querido oyente? El mundo sigue en sus planes de fiesta, en sus planes de boda, en sus planes de todo, sus metas, todo lo que quieren lograr, terminar sus estudios. Hay muchos planes que el mundo tiene todavía allá afuera. Pero fíjese lo que Dios nos dice, busca al Espíritu Santo,
porque los cambios nos están anunciando que el fin viene y tú lo que necesitas es al Espíritu Santo para que te guíe en esta última etapa que estamos viviendo aquí sobre esta tierra. Podríamos decir en esta última generación. Te voy a leer nuestra última cita ahí de Mateo, capítulo 24, verso 43 al verso 46, y nos dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga y lo haya haciendo así. Qué importante es esto, mi querido oyente. No necesita tener una fecha exacta usted para decir, ahora sí me voy a preparar. Estarnos preparando es decir, tengo fe y creo en lo que la palabra dice que está por acontecer. Jesús está por regresar. Usted ya está dentro de los que están enlistados para partir con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya está usted dentro de aquellos que están inscritos en el libro de la vida para partir a las moradas eternas? Preparémonos, mi querido oyente. Todo nos está anunciando que Cristo viene por su iglesia. Y ojalá que usted y yo ya estemos dentro. Y si no es así, pues venga a Cristo y entréguele su vida, entréguele su corazón, para que usted también sea parte de los que se van a ir a gozar de una vida eterna. Dios le bendiga, y si este devocional ha sido de bendición, compártalo en sus redes sociales. Y si nos quiere seguir escuchando, síganos ahí en nuestras redes sociales, búsquenos ahí en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro YouTube. Puede encontrarnos ahí como CC, el Buen Pastor. Dios le bendiga.